Pues para nuestros telespectadores de todo el mundo, de nuevo buenos días. Y como les decía, muchísimas gracias por acompañarnos. Tratamos de reeditar un encuentro que estuvo a punto de producirse en 2006, que en buena medida se produjo, pero que al encuentro le faltó la persona, en realidad, que nos vinculaba a todos, y que es este señor que tengo aquí a mi derecha, Chus Arellano. El Festival A que te leo nace en el verano del año 2000 y 4 o 5 años después se incorpora, por suerte, Chus, por suerte, y porque es también medio arnedano, ya que sus hijas son muy de Arnedo. El otro día escuché, cuando escuché a este Nacho, o no sé, cuando escucharon a Arnedo, hicieron así el gesto de, coño, están hablando de nuestro pueblo. O sea que Chus es medio arnedano y sus hijas también. Decía que Chus se incorporó al festival muy poco después de que se inaugurara, y gracias a él hemos ido reuniendo y trayendo a un montón de personas que han construido el festival y lo han hecho como es. Y aquel verano de 2006 él nos propuso encontrarnos con algunas amigas, con algunas poetas, que yo creo que no se conocían entre ellas. Algunas sí, otras no. Y de aquel encuentro nacieron también unas redes de amistad y de generación de trabajos y de estudios que en buena medida nos traen hasta aquí. Así que aquello que propuso Chus se celebró, pero sin él. Y entonces hoy queríamos celebrar aquella celebración, pero haciendo que él estuviera. Así que yo no quiero decir mucho más, que gracias, Chus, de nuevo, no me canso nunca, y que celebro que podamos celebrar que ese 2006 aquí en 2024, bueno, pues se cumpla. Tengo marca. Pues muchas gracias, Ángel. Y bueno, y estoy encantado, se lo decíamos esta mañana, de eso, de haberos vuelto a juntar aquí al equipo que yo mandé ahí aquel 2006, Arnedo, sin conoceros. Por aquellos días os he preguntado muchísimo a todas, uy, ¿pero qué hiciste? ¿Qué pasó? Tal, porque, claro, yo me quedé como con las ganas de haber estado allí. Porque luego sí que sé que en la segunda parte de La que te leo 2006 sí que llegué. Estuve ahí, luego hubo otros autores con los que recuerdo haber estado, pero bueno, en vuestro encuentro no. Además fue un encuentro ahí casi en la tercera fase, o en la tercera Pacharán fase. Y nada, lo que veníamos un poco hoy era como no sé, una mesa redonda sobre una cosa que creo que es fundamental en La que te leo, ahora que se cumplen 25 años, y es que La que te leo evidentemente se monta como un festival de poesía, ¿no? de literatura. Bueno, han pasado muchas cosas, también se presentan libros de otros géneros, pero hay una cosa de La que te leo que creemos que es fundamental. Hablábamos hace un momento también de esto en un pequeño desayuno que hemos tenido antes, y es que en La que te leo es también, o sea, no son solo los actos y la parte como poética, literaria del encuentro, sino el encuentro, o sea, el encuentro que hay alrededor de esos momentos como más, no sé si llamarlos solemnes o que tienen más de poesía, que son pues las cañitas antes de comer, preparar el rancho a veces también, que se hace entre todos los que estamos allí en alguna de las huertas, que se llaman piezas allí en Arnedo, la siestita que igual hay después de haber comido, las cañas que también después de igual del recital, es decir, todas esas cosas, esas amistades que se van fraguando allí, que generan además, como decíamos, hay como sinapsis, y que esto se convierta en una especie como de red neuronal que abarca casi toda España, ¿no? O sea, La que te leo ha pasado por Logroño, por Asturias, por Málaga, ha venido gente de todas partes. Incluso pensamos un año que viniera Simbosca, la gran poeta, y no lo conseguimos porque tenía la agenda muy ocupada, pero pudimos poner un documental sobre ella. Y bueno, pues queríamos un poco hablar de todo esto aquí, ¿no? O sea, de que la poesía no solo, o sea, es también evidentemente una cosa así como muy solemne, pero también tiene toda esta parte, ¿vale? De los cariños, de los cuidados, ¿vale? Y hoy también pues se ha vuelto a ver, cuando nos hemos vuelto a encontrar,
que además aquí hay muchos cuidados, ¿no? Creo que en toda esta red las personas que estamos aquí. CENE ahora nos contará. Yo quería un poco primero preguntaros un poco en qué andáis, para que la gente un poco sepa qué es lo que estáis haciendo ahora. Y luego tengo ahí algunas preguntas, ¿no?, con las que me ha ayudado muchísimo ahí Eva a montar unas preguntas para que contestemos a ellas. Y es que se puede contestar, que ese es otro tema. Así que, si os parece, empezamos por una pequeña ronda muy cortita de qué andáis haciendo, ¿vale? Después de 18 años de aquel encuentro. Y luego vamos viendo un poco, vamos con las preguntas, ¿vale? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, compañeros, por volvernos a ver. Ángel, Chus, por hacer que eso sea posible. Después de 18 años has dicho, ¿no? Parece que no, parece que... Aquí estamos de nuevo. Yo he seguido mi ruta Yo soy CENE. He seguido mi ruta con la poesía. Quisiera ampliarla más, pero yo creo que todo lo que hacemos dentro de la poesía pues viene siendo parte de esa poesía. Yo estoy radicada en Granada desde el 2009. Eso significa que allí mismo en Granada he continuado con la literatura, pero aparte pues otras cosas que forman parte de este día a día, de este trabajo, de esto que nos hace sumar a las letras y palabras. Pero también tiene mucho que ver con los cuidados, ¿no? Lo que decía un poco de crear comunidad. Que yo creo que esto también nos ha pasado a todas las que estamos aquí, ¿no? Que hay una cosa de... Que en nuestro caso la poesía, yo creo que crea comunidades un poco ahí de gente, por lo que hablaba un poco de la que te leo, ¿no? O sea, que no solo es la escritura o la reflexión literaria, sino un poco, ¿no?, la red de personas, un poco con la que nos vamos acompañando y vamos haciendo ahí todo esto. Claro, cuando nos vamos moviendo en redes, no solo de literatura, en Granada, en Maracena precisamente, tenemos una asociación, que es una asociación, comenzó cultural y es social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con la asociación estamos en conexión con diferentes asociaciones del municipio y de otras ciudades, y con el Centro de la Mujer, con el Centro de Igualdad y con servicios sociales. ¿Qué hace eso? Que haya personas que se unan a nuestra asociación y por ende, pues forma parte de esos cuidados que tú dices, ¿no? Conoce uno más gente, la sociedad joven, los mayores, las personas con diversidad funcional, todo eso forma parte de ese cuidado y de este trabajo que hacemos. Y yo pensaba también, en tu caso, Eva, el último libro, Deshacerse, ¿no? Como también tiene mucho de eso de los cuidados. O sea, porque es un pequeño libro de cartonera, ahí lo tenéis, el ejemplar el más bonito de todos, y que también habla un poco de estos cuidados, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy Eva Chinchilla y suelo firmar como Eva Chin. Eva Chin. Y eso fue una de las primeras decisiones. Ahora tengo 2 hijas y le pregunté y me dijo, no, Eva Chinchilla, que si luego no te encuentran en Google. Vale. Y lo puse. Y sí, los cuidados a mí me importan, pero sobre todo me importa mucho últimamente los cuidados de que la poesía no llegue solo a poetas que escriben poesía y que van a ver a otros poetas amigos que escriben poesía, y que no solo llegue en librerías cuando se presenta el libro de un amigo poeta. Y cualquier esfuerzo que tenga que ver con eso me parece también un cuidado tremendo a que la poesía siga funcionando de otro modo, ¿no?, distinto de ciertos privilegios o ámbitos que al final se quedan más reducidos. Los intentos son enormes. Yo no sé si el Festival de Aqueteleo, ¿no?, en Arnedo fue impresionante. Para mí, por ejemplo, que yo vivía en Madrid entonces, era muy difícil seleccionar qué leer cuando llego y hay un parque con sillas, con césped, y los que asisten son los de allí, los de allá, ¿no?, de Logroño, de varios sitios. Y la mayoría del público no es público amigo que es poeta también, ¿no? Entonces, eso nos ponía a prueba mucho, y yo creo que es un festival que se fue volviendo muy prestigioso porque te hacías muchas preguntas hasta llegar allí, ¿no? Aparte de la fiesta y de la huerta, que ahí nada se estropea. Nada se estropea en la huerta de Arnedo, ni de Arnedillo, en la huerta riojana, porque todos se comparten.
y aprendimos mucho. Luego, al volver a la ciudad, a ver qué podíamos imitar, ¿no? Así que muy agradecida también por el cuidado de que la que te leo itinere, ¿no? y se venga a la ciudad. Muy agradecida a Ángel, a Zahara, porque sois también increíbles. Los cuidados, sí. En deshacerse, y termino con esto, hay una parte final, bueno, hay una parte que yo no lo he presentado en librería, no quiero, por honestidad en ese sentido, y me gustaría que algún día se hiciera algo con esto, que estoy con Chus en conversaciones con un amigo cantador, porque que se hiciera esto para familiares de enfermos de paliativos o en alguna ala de hospital, porque me parece que es un trabajo que yo puse versionando cancioncillas, ¿no? Versionando haikus japoneses que escribieron monjes y monjas zen antes de morir, versionándolos a lo flamenco para aligerar el tema de la muerte y del acompañamiento y volverlo muy agradable. Tampoco tan festivo, no era para hoy, ¿no? Para primavera, pero el tema de los cuidados está muy presente. Gracias por mencionarlo. Sí. Sí, bueno, digo cuidados o lo comunitario, ¿no? Y ahí voy con María contigo, que entre otras muchas cosas que nos han unido desde hace un mogollón de años, bueno, a todas las que estamos aquí, pues, bueno, y también está Patricia por ahí en el público. Creo que hay un colectivo, ¿no?, también en el que formamos parte, que creo que ha sido muy importante, que es el Seminario Euraca. Pero vamos, no es lo único en lo que tú te manejas en lo colectivo, entonces que nos cuentes un poquito ahí, si te parece. Esa parte. Esa parte. Sí, yo, claro, bueno, estoy muy contenta de estar aquí, de celebrar ese encuentro tan crucial en nuestras vidas, o por lo menos en la mía, no sé. Nada menos que conocí a amigos para siempre y probablemente a mi mejor amiga, Patricia Esteban. Entonces, este es un aniversario muy especial. Y pensaba que, en realidad, yo ya conocía a Eva y a Nacho y a ti, a Cene y a Patricia no, pero fue como si ya después de eso, de siempre. Y no fue la primera red de Euraca, porque luego estuve haciendo memoria, que luego hicimos el Círculo Inestable de Tiza, sí, para explorar formas de recital, pues que yo creo que buscaban también un encuentro que en aquel momento podía parecer que cierto tipo de despliegue en el espacio de escena podía traerlo, además de pues un parque, por ejemplo, o una nave, o otras formas de decir, de la oralidad. A un campo de fútbol, como hicimos un círculo fue en un campo de fútbol, claro, nada menos. O en Tabacalera de Madrid cuando empezó, o en el patio, dar de comer. Creo que eso nos unió, la pregunta por cómo encontrarnos con más gente. Y luego yo creo que el paso del Seminario Euraca, bueno, también hubo fanzines, Sí, era un momento de por mucho... por aquí tengo, bueno, es que he traído muchas revista, cosas. una revista también es una manera de encontrarse. Con otras, que estuvimos aquí, que he traído aquí todo el kit. Mira, en eso no había pensado, que había una sección de poesía, de reseñas de poesía. Sí, ha salido en texto. Scoop se llamaba. Society for Cutting Up Poets. Era un poco punky. Pero cuando viene Euraca creo que fue un colectivo que nos unió muy fuertemente a nosotras y a más gente, y a gente que ha pasado y luego se ha ido, y a gente que luego se ha unido y que sigue en activo 10 años después. Es que creo que la pregunta de Euraca también sobre todo tenía que ver con cómo construir la recepción, no solo la emisión. Digo, por una primera pregunta, por cómo ponerse en el espacio y el tiempo. Bueno, en ese momento en la escena aparecía una pregunta, y luego cómo construir una recepción de más, ¿no? Y yo creo que esta que dice Eva ahora, claro, es seguir, eso nos ha unido, creo, ¿no? Que queríamos llegar a más gente, no de cantidades, sino de diversidad. Que no se quedase solo en este público poético del que hablamos, ¿no? Que es como ahí al final, como muy endogámico, ¿no? Ahí al final siempre son un poco los mismos, entonces... Bueno, y muy maravilloso también, porque son amigas y amigos que hoy han venido hasta aquí. Ya ves. Muchas gracias. O sea, no es por desmereceros, ¿eh? No es por desmereceros. Sí. También pasó el 15M, que nos unió. Claro, sí. O sea, es que fueron muchos momentos colectivos muy potentes. Que no sabes qué es primero, la pregunta y el acontecimiento, o el acontecimiento y la pregunta. Sí. Igual el 15M fue por nosotros. Bueno, claro. Estábamos en el 15M. De hecho, bueno, este número es el, ¿no?, el BOA del 15M un poco. O sea, no pasa hasta que pasa, ¿no? Y es verdad que el 15M nos... También, bueno, otra vez, en tu casa, Eva, que era un punto de encuentro porque Eva vivía al lado de Sol. ¿Qué tiempo? Es que son muchas cosas, pero bueno. Sí. Bueno, pues como veis un poco, no se sabe si Arnedo generó todo esto, pero es verdad que siempre hemos estado en estas preguntas y son las que nos han traído de aquí también, ¿vale? Y empezamos igual con las preguntas, si queréis, un poco que habíamos marcado para plantear preguntas como la siguiente, que es ¿qué significa ser poeta?
qué significa ser poeta o para cada una. Facilita. Desde que, joder con la preguntita, ¿no? Pero desde, o sea, ser poeta desde hace mucho tiempo y a veces ser poeta de formas raras, ¿no? Pero ser poeta, que creo que es algo que yo cuando me pidió a Zara lo del título, yo hablé, o sea, quise sacar lo de militancia, María, yo creo que es tuyo, ¿no? Lo de eso de militar. Militar, no en el sentido así del ejército, sino de estar en una cosa a muerte, ¿no? Un poco ahí, o sea, constantemente, siempre, si en algo estamos aquí es en lo poético y, claro, habría igual que redefinir también que sea lo poético por todo lo que estamos diciendo, porque lo estamos sacando de los libros, lo estamos sacando de la poesía, lo estamos sacando del género literario. Entonces, yo a veces no sé si por la etiqueta igual poner poiesis o yo qué sé, o ponerle otra cosa. No sé cómo queréis ir contestando. ¿Qué significa ser poeta? Bueno, voy a empezar por militar, que creo que es una de esas palabras que está muy bien usar como poeta en ciertos contextos, ¿no? Porque escandaliza un poco. Es sensacionalista decir, milito en la poesía, ¿no? Creo que igual en otros lugares, que yo creo que la saqué de Argentina, no sonaría tan rara, pero aquí como que suena un poco sensacionalista y eso me gusta, ¿no? Pero por reivindicar una acción permanente pues, de contacto con la lengua, pero también de preservar un tesoro, que fíjate que no diría que soy una persona muy conservadora, pero me parece que es un archivo milenario que por momentos pierde vigencia social visible, pero que tiene que permanecer ahí de fondo. Y eso te une con un montón de gente que, aunque sea poca y sean todas tus amigas, es una unión, bueno, pues que trasciende el vínculo personal, ¿no? Sí. En ese sentido, la camaradería también, que sería otra palabra que recuperaría. Es decir, a mí me fascina que vaya donde vaya del mundo, si encuentro a los poetas, ya tenemos una conexión, ¿no? Luego puedes pelear o lo que sea, pero hay una conexión porque hay algo más importante que tú, que es la poesía, que es lo que te une. Entonces, bueno, para mí, así, creo que definir ser poeta es muy difícil, pero creo que eso tiene que ver con una acción consciente y sensible con la lengua en curso, con la lengua que otras han guardado en otros libros, o en otros decires, o en otros escuchares, y con esa especie de mantener vivo el misterio de lo vivo que está en la lengua, ¿no? Que no sea la información que circula de una manera más preconcebida. No sé, yo creo que eso es una de las posibles tareas. Y ya, mira, he roto el hielo. Seba. Pues, bueno, vamos así, ¿no? Sí. Bueno. No te libras de contestarla tú, Chus Arellano, ya. por favor. Sí, ya por eso vamos así. Pues, bueno, yo tengo aquí apuntado, ¿no? Porque, ¿qué significa ser poeta para mí? Tengo apuntado aquí subrayado seguir siéndolo. No dejar de serlo. Es una respuesta muy convincente para mí, ¿no? Porque se pasa por muchos estados de autoboicot, o yo por lo menos, y para mí es difícil seguir siendo poeta o seguir considerándomelo y al tiempo lo necesito, ¿no? Pues hay muchos factores, ¿no? que me influyen en cómo ser poeta o qué significa. Es decir, ser poeta para mí va moviéndose lo que significa esto para mí, ¿no? Va moviéndose. En principio, por diversos asuntos puede significar una otra cosa la poesía. Para mí, por mi género, ¿no? Por ser mujer, pues ha significado en el pasado que me iba a sacar el ser poeta del espacio que se me había dado como seguro y privado asociado a la madre, ¿no? Y al lenguaje, y me iba a poner en espacios públicos. Y eso, pues cuando son lugarcitos pequeños y amigables o entre amigas y amigos es fantástico, pero cuando es en auditorios, imaginaos aquí, ¿no? En auditorios, en otros espacios en los que tienes que representarte como poeta y más allá de tus textos no sabes cómo hacerlo, ha sido pues una oportunidad y un reto, ¿no? Las dos cosas. Y luego también en cuestiones de género, pero de género literario, para mí la poesía es la herramienta que tengo para pensar y que lo que yo pienso llegue e interese. Cuando estudié filosofía, en la asignatura de filosofía en la secundaria, bachillerato, nunca pensé que iba a haber un lugar para mí.
decir, para que algo que yo pudiera pensar llegar hasta ahí, ¿no? Nunca pensé que la historia de la filosofía iba a poder ser. Y en la de la poesía sí se nos hacía un hueco, sí se nos hacía un hueco en el finales del 20-21 y un hueco muy interesante. Para mí la poesía está escrita con P de pensar, fundamentalmente, y luego tengo por aquí que con R de río, ¿no? Porque luego iremos a eso, pero hay formas de enfrentarse a la composición y a la escritura que son preguntas que van generando a su vez el cauce, ¿no? El caudal va encontrando el cauce, y entonces para mí también ser poeta es la manera que tengo yo de componer. Bueno, después de lo que han dicho las compañeras, bueno, ser poeta para mí, yo creo que para cada persona, individualmente, para cada poeta que decimos que somos, es como una lucha interna por querer reivindicarte. Tú te reivindicas consigo mismo, con lo que ves, con el universo, cuando te encuentras también con tus iguales, porque quiera que no, somos unos iguales. Hay un hijo mío que suele decirme que yo estoy en una secta, la secta de la poesía. Y dice, ¿y cómo lo haces, mamá? ¿Y tú cómo haces para sacar esto? Pues yo sinceramente, yo simplemente veo a mi alrededor y veo a mi interior. Y yo creo que cuando, aparte de ver mi interior y mi alrededor, veo el trabajo, como decía María, de nuestros ancestros, de nuestros poetas antiguos, los que lanzaron sus letras y sus palabras. Eso mismo para mí es reivindicativo y tenemos que mantenerlo. Ser poeta es como un estado interno, y es una luz y una belleza en la palabra para mí, ¿no? Aunque no siempre nos salga bella la palabra que escribimos. Me toca, ¿no? Bueno, sí, yo me sumo a lo que habéis dicho e intento dar una respuesta así como también mía, particular, y, o sea, es que no sé no ser poeta, algo así, o no. Llevo tantos años metido en esto que es verdad. O sea, yo cuando me hacía un poco una genealogía de lo de hoy, pues, bueno, empezando porque por ahí entre el público está Juanjo Carracedo, que es un íntimo amigo con el que he compartido la poesía desde los 17, bueno, no, incluso antes, 17, 18 años, en el taller de poesía del Ramiro, y entonces ya ahí se me metió el veneno de lo que sea la poesía, y luego pues de ahí salió la revista Entonces, en la que ya participó también Patricia y Eva. Esa conexión luego se amplió cuando llega María, no me acuerdo ahora bien por qué cauce, y entramos a hacer eso, pues bueno, ella estaba con el Circo de Pulgas, luego también se pasa al Círculo de Tiza. Perdón, por medio también está Eva Estrondo Mudo, otra tertulia que teníamos la tertulia de Estrondo Mudo que teníamos en la o sea, es decir, que siempre he estado metido en esta historia. Entonces, para mí así, o sea, me ha dado como una forma de ver de ver y de estar y de actuar en el mundo. O sea, que siempre bueno, siempre tampoco. Al final también hay momentos como más normales, pero en general te da una libertad absoluta para hacer lo que te dé la gana ahí en la vida. O sea, es que lo de ser poeta es la hostia, es como un superpoder. Sí, que puedes hacer cosas raras y nadie te... Bueno, como es poeta, ¿sabes? Pero en el día a día. Y luego a veces también te encuentras con que tampoco todo el día puedes estar en esa actitud y que la vida te va llevando a otros lugares y tal. Pero bueno, y luego además está, bueno, la escritura, ¿no? Y me siento muy afín a eso que has dicho, Eva, del autoboicot, ¿no? O sea, de que también muchas veces me siento, ¿no? El síndrome del estafador o porque estás en el límite ahí de eso. Pero bueno, sí que lo reconozco como una forma de ser, de vivir, y que, bueno, que está guay, aunque tiene esos momentos ahí un poquito ahí de... Pero bueno. Ángel, ¿tú también te apuntas a dar una respuesta? No, que es narrador. Sí, a propósito de eso, de la narración, yo creo que si alguna vez supe que es un poeta ya lo he olvidado, ya no me acuerdo.
y creo que esto entronca con mi experiencia, porque fui un lector muy tardío y entonces una persona muy ingenua, claro. Y tan ingenua que tenía 20 y tantos años cuando me di cuenta de que no todos los poetas estaban muertos, porque yo pensaba que los poetas estaban muertos. Y entonces fui a Valladolid a un congreso que tenía como centro a Borges y la poesía en español, y todos los que acudían eran poetas españoles, claro, que estaban vivos. Y eso para mí fue un shock. Dije, coño, si no están muertos todos los poetas, porque todos los poetas que uno estudia en principio son cadáveres. Y de repente vi a los poetas caminando. Y eso fue para mí bastante impresionante. Pero después también he pensado que en algún sentido algo de todo eso era cierto, ¿no? Porque es verdad que quizá los poetas viven, pero necesitan estar muertos, me parece, para que después reconozcamos que su ejercicio fructificó en verdadera poesía, si se puede decir así. Y no sé si tiene que ver con eso, pero creo que cada día me interesa menos la poesía y me interesan más los poetas, me interesan más las personas. Y que me pasa muchísimo, como les pasa a mis amigos poetas, que no me gusta lo que escriben, pero a ellos me gustan mucho. Y entronca con algo que está diciendo Chus, y es que son personas que pueden hacer lo que les dé la gana. Y yo creo que no hay nada mejor en la vida que poder hacer lo que te dé la gana, porque la vida tiene sus estrecheces y entonces ese lugar, ese espacio que llamamos así de forma generosa y amplia poesía nos permite hacer lo que nos dé la gana, y esas personas que están en ese espacio y que se lo permiten, pues me encanta, siempre me seducirán. Y después también me gusta a veces llevarlo al cliché, y me gusta algunas ideas que escuché como que poetas que te lo digan, eso me gusta mucho también, y me gustaría que cada uno de los cuatro redujera, si es posible, a un cliché, que es la poesía y que es un poeta, una de esas frases hechas que se os vienen a la cabeza por primera vez cuando os dicen ¿qué es poesía? ¿Qué es un poeta? No se me ocurre. Yo paso de clichés, chaval. Claro. No, porque me has dicho que somos libres. No, lo he dicho antes. Para mí ser poeta es seguir siéndolo. Sí, lo has dicho. De acuerdo con Eva, seguir siéndolo y seguir experimentando esa verdad nuestra, ¿no? Esa verdad de descubrir lo que hay más allá dentro de nuestra poesía y de la poesía de los demás. Un cliché visionaria, ¿no? Conexión, desubicación, marginalidad. ¿Y tú me lo preguntas? Bueno, pues voy a la segunda pregunta, si os parece, ¿vale? Que estaríamos por ahí. ¿Qué significa ser sobre todo poeta? No vamos a salir de aquí. Esto va a ser un bucle toda la mesa redonda. Empieza Cene. Empiezo yo. Empiezas Por ahí Yo, ahora, ser otra vez. poeta. Sí. Sobre todo, Sobre o sea, todo. Sobre todo, ser yo. Ole. ¿Qué más que yo? toma ya. A ver. ¿Qué puedo decir? Ser yo, lo que puedo dar de mí dentro de mi poesía. Yo creo que lo que hacemos con nuestro interior, esa lluvia que tenemos dentro, que nos está molestando, que nos está mojando las palabras, el pensamiento, ese mismo sigue siendo. Yo quiero pedir perdón por la pregunta, porque la lancé yo, él la recogió y yo me lo tomé como, para mí, ¿qué significa ser, que cuando pones la biografía le dices a los demás, es que eres poeta, ¿no? No pones escritora o narradora y poeta, pones solo poeta, ¿no? Es decir, que eso es es una especie de, no sé cómo decirlo, es una valentía y es muy divertido poner solo eso, porque el que lo recibe se compone de lo que eres según su imagen, ¿no? Según su carga y demás. En concreto, yo llevo años queriendo sacar un libro que se llama
poemas de una futura narradora de éxito. No creo que nunca saque narrativa, pero me gusta porque a mí me gusta muchísimo escribir en prosa, que creo que sigue siendo prosa de poeta últimamente, en que estoy en lo último. Y luego me gusta mucho leer narrativa. Me alimento sobre todo de ensayo y narrativa como poeta, y entonces pues es extraño, ¿no? Quiero decir que para mí ser sobre todo poeta no significa que todo lo que escriba lo escribiré como poeta. Incluso lo que escriba en prosa. Yo no sé qué decir. Es que... Sí, ¿no? Me imagino que... O sea, la gran respuesta ya la has dado tú, Chus, que es no sé no ser poeta. Creo que es verdad que creo que es una estructura de pensamiento que también ha salido. Por ejemplo, a mí, que también me gusta mucho la narración, creo que no... Narrar más allá de contar una historia en 3 versos, creo que es una cosa que no puedo acabar de componer. Y cuando pienso, no pienso en narración, pienso en lo que quiera que sea más hacia lo poético. Y en cuanto a forma de vida, que igual es verdad que yo creo que casi todos los clichés tienen mucho que ver más con esa forma de vida. Y por eso, como hoy en día las formas de vida ya no están tan en el centro de la mitología cultural, sino... entonces, por eso se ha vuelto como más, entre comillas, ridículo, viejo, ser poeta, o nos cuesta más mantenerlo en público en según qué contextos, porque es como algo que ya pasó, ¿no? Que yo creo que no pasó y por eso estamos aquí, pero porque tiene que ver con que estás dedicando todo el tiempo vital a algo que es puro exceso y puro gasto, ¿no? Como pura pérdida. Y eso... Claro, dedicarle el tiempo a eso, que es lo mejor que puedes dedicar, porque ¿qué otra cosa en la vida? En realidad tampoco es una cosa mucho más fácil que eso. Pero te pone en un lado, por eso decía lo de marginal, te pone en un lado muy de lado, ¿no? Como que nunca ocupas el centro del debate cultural, social, no sé. Entonces, ser sobre todo poeta creo que es quedarte al lado viendo moscas. No sé. He salido como he podido. Ya, sí, pero sí que tiene que ver, María, con eso que tú alguna vez has dicho de que la poesía es como muy, ¿cómo era? Muy barata, o sea, como que, ¿no? O sea, que barata para todo, para hacerla, pero también para sufrirla igual también, ¿no? Como modo de vida, que tampoco es fácil vivir de la poesía, solo de la poesía. Tú estás en ello. Por eso no Sí, por eso no tengo dinero. Pero ese es el asunto, o sea, que cómo se puede... Sí, y que además que cuando estás... O sea, yo ahora que trabajo más en el mundo del arte, como que es de donde más el dinero me viene, por eso decía que sigue siendo sensacionalista. Tú vas a un museo y dices, soy poeta, y notas cierta tensión. A mí me gusta... Notas tensión, da un poco de grima. Claro, en según qué arte contemporáneo, ¿cómo vas a decir que eres poeta? Y esa es mi apuesta ahí. Incluso en un museo, si vas al gimnasio, no te digo ya, entonces, ¿qué notas? Ah, sí, que también voy. También voy y también, hasta que me salgo del armario de poeta. A eso me refiero, que es algo tan... Porque es verdad, no genera, no hay industria... Bueno, ya, o sea, en España tampoco hay muchas industrias culturales más, pero vamos, la de la poesía no es una. Y sin embargo, por ejemplo, la poesía a mí me ha gustado también jugar otro papel. O sea, creo que también... Porque justo es avivar algo que sigue vivo, porque cuánta gente escribe, cuánta gente escribe poesía, mucha más que la que hace artes visuales contemporáneas. Es una mezcla de algo que necesitamos mucho y algo que estamos perdiendo mucho. Entonces, mantener la figura es hacer el ridículo a veces. Pero es conectar algo que seguimos necesitando. Por eso creo que todos los clichés estoy de acuerdo que se cumplen. Al final los poetas son la gente más divertida, más insoportable, más sensible. No, se me ocurría sobre la marcha que también probablemente tenga que ver con las herramientas, que es muy sencillo tener. Es que ni siquiera hace falta el boli y el papel, ¿no? Que uno puede escribir de memoria y sin más. Pero le quería preguntar, quería poner un pequeño aprieto a Chus, ¿cómo es ser poeta y jefe de estudios? Ya, es que es lo que decir. Que ahí sí que es pues ahí es donde, o sea, menos poeta me siento. Entonces... Estás arrinconado de algún modo. Claro, muy arrinconado, porque ahí digamos que el cumplimiento como social, si queréis llamarlo, es tan fuerte que cuesta, pero bueno. Y que sería un espacio cojonudo para ser poeta, además. No, es el espacio, ¿no? Si hemos dicho que uno es poeta o que no sabes no ser poeta, pues venga, demuéstralo en situaciones tan comprometidas como puede ser esa. ¿Y ahí te sientes obligado a no serlo?
ahí me siento muy conflictuado. Pero bueno, la poesía justo, ¿no?, donde mejor trabajas en el conflicto, ¿no? Yo me quise meter ahí y ahí ando intentando lidiarla. Otra vez vuelvo a hablar, el compañero Juanjo también lo fue, o sea que él también tiene ahí la experiencia de haberlo sido. Luego si queréis, perdón, que no hemos dicho no, pero que esto es participativo, que el que quiera decir de hecho, algo. Patricia, Esteban, que es que nos vemos, está muy oscuro. Creo que ahí podría, si quieres añadir algo, decir algo, porque después... Luego, vale. ¿Sí? ¿Por dónde seguimos? ¿Queréis que compartamos un texto? Ah, venga, sí. ¿Y luego vamos seguimos a- o los textos sí. al final? ¿Tú qué prefieres? No. Se puede entre medio también. Sí, para que se hagan una idea. Es que imaginaos que ahora decimos, no, que era Mira, broma, pues- que no somos poetas, que somos unos farsantes. Pues voy a empezar yo con justo un poco igual con este poema. Igual este poemita responde a la pregunta de justo que me acabas de hacer, ¿vale? De jefatura de estudios, que es un texto que tenía por ahí. Vamos, que responde a miles de preguntas, pero bueno. Es un texto así como muy pequeñito, de estos que me gustan a mí, que es como un texto bucle, porque es un libro que si veis se ve más o menos, o sea que yo lo puedo estar leyendo todo el rato que quiera, y dice, siendo cóncavo, me siento convexo. 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 Siendo convexo, me siento cóncavo. Siendo convexo, me siento cóncavo. Voy a leer un poema. A ver. Se titula Memoria. No soy cóncavo, ¿no? Es convexo. Vale, memoria. Muero en el silencio de las hojas necias. Me acerco a la distancia de tus ojos. Desenredo líos acunados en tus nieves y duermo en los suspiros que se mecen en tus sueños. Dudas la lluvia, la manzana. Dudas la tarde y el abismo donde muere el día. Dudas la intensa ola que se acerca y que te envuelve. Dudas un abrazo, te alejas, duermes. Duermes el despertar, el tiempo, la lluvia que te canta. Duermes tu otoño, el abrazo de las hojas frescas. Y duermes este invierno que se acuna bajo tu manta. Duermes la aurora que se despierta y te florece. Fragmentos, porque es muy largo. En realidad, nunca les amé más que cuando cuidaba el fuego para ellos mientras dormían. Alimentaba la lumbre y al tiempo la duración de su sueño, quietos como estatuas o como parte de lo que me gustaría no acabara nunca, el ser humano tan inofensivo cuando duerme encamada junto al fuego y no es verdad. La leña y su respiración pausada, en la mayor se acompaña con la del padre. A la pequeña no se la escucha. Lo que añado no son ramas cortadas con mi escasa fuerza, ni troncos a golpe de hacha, sino restos de un palé que ha cortado el macho esta mañana con la micromotosierra. No se acurrucan al fondo de la cueva, sino en el sofá. Y yo no escribo esto sentada en el sillón más próximo a la chimenea, sino desde la torre en la que me hice encerrar para soportar una cabeza que no escribe, una cabeza, un ser, un coño, un corazón, la superficie de un lago, intocada por algo que no sea el viento. En la versión narrativa es todo igual, pero lleva un T. No se acurrucan al fondo de la cueva, sino en el sofá. Y yo no te escribo esto sentada. Y en la versión narrativa continuaría diciendo, a ti que me has ofrecido editar. Eso no está en la de narrativa. En la narrativa no te pasa eso, te ofrecen editar cuando eres poeta. Y terminaría el poema diciendo, este fragmento del poema diciendo, Duras escribió que no le parece lícito mentir y solo hace una excepción con los hombres.
Una escritora, mientras no escribe, miente y varias veces al día se encuentra insoportable, y también a esa supuesta realidad que nos rodea cuando estamos despiertos. Me pregunto si no será fruto de una pésima ficción carente de ritmo, de finura expresiva, de compasión. ¿Nostalgia de la fábrica? No. ¿Nostalgia del descampado detrás de la fábrica? No. ¿Nostalgia del amor? No. ¿Nostalgia del amor en el descampado detrás de la fábrica? No. Nostalgia, no. El pueblo, un almacén de Amazon, una oficina central regional de Alphabet, el nuevo nombre de Google, no. Live Nation, no. No a la nostalgia, sí. No a la poesía de la nostalgia, sí. No a la armonía de la poesía de la nostalgia, sí. Estamos 2 señales bajo la sal. Quedan 2 minutos de democracia occidental, porque siento que nosotros vamos a morir, porque los hombres hacemos eso. ¿Nostalgia del futuro? No. ¿Nostalgia del no futuro? No. ¿Nostalgia de la promesa incumplida de un futuro? No. ¿Nostalgia de la promesa cumplida de incumplir la promesa de un futuro? No. La corrosión del carácter, la extinción de las especies, el estadio terapéutico, esta pequeña era. Yo puedo intentar algo de memoria y hasta donde me llegue la memoria, si acaso haya paro. Mi padre se parece un poco a Kafka. Lo veo en una foto con las orejas flotando por el pelo muy corto a los lados, oreja mayúscula de anciano como una fruta rara. Orejas le nacieron estrictas, firmes, altas, principal su tamaño, poco menos que el palmo de una mano, ensaimadamente orejas o ranas aplastadas. Decidme, viejo, si es verdad que el amor traviste de humor en nuestra casa, si somos un chiste donde los personajes torean la muerte. Y en una mirada de listo muchacho que atisba el futuro, angelical, distante, seria, fumadora, mi padre se parece un poco a su nieto Sebastián. ¿Por dónde seguimos? ¿Cuánto nos queda? No, son 12:30. Ah, pues Muy bien. Hay otra pregunta más, pero me vais a flipar. la respondemos en corto. ¿Se puede ser más poeta o se puede ser menos poeta aún? Ni más ni menos. Ni más ni menos. A ver, empiezo yo ahora. O sea, esta pregunta no sé si venía a cuento un poco claro, después de lo que hemos dicho, ¿no? de la poesía y también de cierta identificación, ¿no? Que parece como asumida, que es que para ser poeta haya que publicar, ¿no? No sé si la pregunta iba por ahí también, Eva, o si hay que... O sea, ¿cuáles son los caminos por los que suele discurrir ser poeta? Bueno, pues yo qué sé, o sea, creo que hay otras formas de serlo y que son formas, otra vez, militantes o formas y no se trata de ir contracorriente ni de buscar una forma así como extraña de ser poeta, sino que, de hecho, la decisión un poco... Hablo de mi caso, vamos, de que yo no... O sea, sí que como Cene, ¿no? Me parece que publica de vez en cuando en alguna revista y estas cosas, pero no hay libro, ¿no? No hay libro así como objeto, ni como objeto material y objeto simbólico, ¿no? De todo ese... El capital simbólico de tener un libro publicado, etcétera, en el ámbito de lo poético. Entonces, claro, no es una decisión como tomada a priori, sino como consecuencia de muchas cosas.
y que uno llega a ella a veces un poco como sin saber y que se va manteniendo ahí y uno intenta como autoconvencerse a veces, ¿no? de que ahí también se puede ser poeta, en esa, bueno, no escritura o grafía, ¿no? que decía Eva. Ya digo, también con cierto sufrimiento hay en ocasiones, no sufrimiento, sino como cierta inestabilidad en la que no sabes bien cómo moverte, que a veces vas asumiendo y que a veces sientes ahí como, pues eso, como una impostura, pero bueno, que uno intenta ser consecuente con ella, ahí, a pesar de los pesares. Preguntándote a ti también, Chus, porque esta pregunta iba por Chus Arellano, ¿no? Bueno, no solo en Madrid, en España sabemos que no se puede ser más poeta que Chus Arellano, no se puede. Y claro, en tu biografía pones que tienes un poema cúbico. Claro, te ves en el dilema de explicarlo con palabras oralmente y no demostrarlo ahora mismo, ¿no? No puedes ofrecer ese poema como objeto libro, pero sí que tienes mostrado o compuestas varias piezas, también muchas que tienen en cuenta lo auditivo, lo sonoro, ¿no? El testimonio. Entonces, ¿tú qué haces cuando llegas a un sitio de estos ahora y no tienes esto que mostrar un libro? ¿Lo cuentas? Sí, a veces cuentas incluso lo que querrías haber hecho y no. La página cúbica fue el círculo de tiza un poco, fue aquel en la nave, aquello que intenté hacer ahí. Claro, como no tenía los medios para hacer una página cúbica de verdad, pues hubo algo de eso, de contar cómo sería y que la hagan otros, ¿no? O sea, como en algunas obras así conceptuales también de arte del siglo XX, ¿no? Que lo que hacen es, la misma Yoko Ono, ¿no? Te dan la idea de lo que hay que hacer y que lo haga quien sea. O sea, que eso también es lo que digo de poiesis, ¿no? En el sentido más de construir. Pero se supone que yo soy el moderador. ¿Te parece un interrogatorio? Era una trampa. Bueno, como decía Chus, bueno, se puede ser más o menos poeta, pues, no sé, yo creo que se sigue siendo poeta mientras el interés tuyo por la poesía y por lo que hay, por los que escriben, permanezca. Yo, es cierto que tampoco tengo un libro físico, ¿no? Como decíamos con Chus, pero sí que es verdad estar en el movimiento, leerlo, compartir con nuestros poetas, con la gente que se dedica a esto, hace que te engrandezca, ¿no? No tienen por qué quitarte la luna para decir tú eres o no poeta, no tienes por qué dejar de esconderte el sol, ¿no? Que te escondan el sol y verás que ahí mismo sale algo de ti. Lo plasmas en un papel, lo dejas guardado, pero es tu poesía, es tu interior, entonces se sigue siendo poeta, quieras o no. Más grande, más importante, menos importante, pero eres tú y tu poesía y la que te rodea. Mientras os escuchaba, o sea, estaba pensando en nosotros, como habernos conocido hace tanto tiempo por la poesía y las distintas derivas, y me parecía una pregunta muy sincera y muy bonita que responder, porque creo que todas lo hemos seguido siendo. Entonces, no sé si la pregunta es, porque cuando preparábamos esta sesión era, ¿qué decisiones tomaste? Y hay un filósofo que me gusta mucho, que es Miguel Banasayac, que dice que las decisiones no se toman de un día para otro, ni en un momento de peligro, sino son un montón de otras decisiones de las que no te das cuenta las que te deciden, ¿no? Te deciden. Entonces, a veces queremos controlar mucho y, sobre todo, con el paso del tiempo decir, no, esto fue así. No, pues mientras lo hacías no sabías que estaba siendo así. Entonces, yo, por ejemplo, que estaba pensando en nosotros, que me crié con poetas tan buenas, porque yo era un poco más joven, entonces yo recuerdo ir a la Avenida América después de leer El Rescate Invisible como fan de Patricia Esteban. Entonces, ir a conocerla. O sea, que os pude ver un poquito en la distancia porque yo estaba empezando y vosotros ya llevabais 10 años de poetas. Y al ver eso, o sea, creo que, o sea, sigo admirando muchísimo vuestra escritura
y me parece comprometida con la escritura, con la vida de poeta, con la lectura de poesía y con la militancia, con decisiones que cada una ha tomado en función también de sus circunstancias, su carácter, el mundo. Es que no lo podemos ni definir, pero aquí seguimos. Entonces, obviamente hay un capital simbólico y una economía jugando por afuera de nosotros que nos lee de una manera o de otra, pero cada quien sabe quién es poeta y quién no, también te digo. ¿No? O sea, ¿no? La conexión, a mí me pasa muchísimo también con gente que publica muchos libros que me parecen bastante lejos de la poesía. Pero no por clasificar, sino que no me conecto. Y en cambio, hablando una tarde entera con Chus, me conecto. No sé, no hace falta el libro. Además que, bueno, pues teníamos unas preguntas que excedían al libro, ¿no? Lo excedían, el poema cúbico, que tampoco son nuestras, porque ya llevan 100 años de preguntas, o sea. Entonces han tomado otras formas. Y entonces a mí me ha gustado mucho la respuesta de Cene cuando ha dicho, ser poeta, ser yo. Pues cada una tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces esa afirmación de vida me parece muy de poeta. Entonces si publicas, publicas, y si no, no, pero aquí seguimos, ¿no? No voy a añadir mucho más, solo a lo mejor sería más bien si, bueno, pues si te gusta ser poeta, pues quieres ser mejor más poeta que menos poeta, ¿no? Y cómo ser más poeta. Yo sé que en la sala hay pintores, ¿no? Hay Sebastián, Ana Ruiz, estáis ahí, pues supongo que os estaréis preguntando, ¿no? ¿Qué modos de vida para ser más pintor o más pintora, ¿no? Tengo, o quien sea, o más, quien se tome lo suyo como lo que quiere hacer, ¿no? Yo tengo, donde vivo, en Benicàssim, hay un ingeniero que se hizo panadero y es un panadero completamente, pero vamos, vocacional, y estoy seguro que se pregunta cómo ser más panadero y mejor, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces, más bien es el cómo, ¿no? Los cómos de cada cual, de cada una. Yo tengo uno aquí. ¿Cómo sería yo más poeta? Pues manteniéndome en la pregunta, ¿no? Porque soy así como bastante neurótica y quiero cerrar el sentido a todo, quiero explicarme todo, relatarlo todo para pasarlo mejor o no pasarlo mal y entender lo que no se puede entender, ¿no? La vida te pone en situaciones. Entonces yo uso también, me parece que la poesía puede llegar a alejarte de la neurosis, porque la poesía no pretende que el lenguaje contemple y respete cadenas causales y explique todo y cierre todo, sino lo contrario, ¿no? Trocear eso o no lo contrario tampoco. Trocear eso y agrandarlo, expandirlo, y en ese sentido, pues una de las formas de cómo me puedo yo intentar ser más poeta es manteniéndome ahí firme en las posibilidades que me da el lenguaje de mantenerme en las preguntas sin pretender una respuesta unívoca, ¿no? Ahí, por ejemplo. Pero vamos, sería muy largo, no sé si a lo mejor en este momento ser más poeta sería leer otro poema, no sé. Y dar pie al público también, no sé si por ahí, ¿no? Que hemos... Para que nos vemos. Sí, Juan Carlos. No sé.
Dejadme porque creo que lo tengo claro y no tengo casi nunca nada claro. Y yo en aquel tiempo quería saberlo todo, quería saber un montón de cosas y ahora ya sé que no tengo tiempo de aprender y lo que querría es olvidarlo todo. Sí. Para mí hubo un antes y un después de la plaza, de estar en asambleas de 1000 personas que funcionaban bien en la Puerta del Sol y de aprender. Sobre todo tuve ahí como una de las principales maestras a la supuestamente más joven de esta mesa, a María Salgado, cómo aprender a estar en común, a poner en común y a estar en común. Hubo un antes y un después para mí. Yo creo que después de eso me permito lo autobiográfico en la poesía. Después de eso. El cambio sería entonces incluir lo autobiográfico, ser capaz. Lo autobiográfico siempre está, pero después de la experiencia de poner en común y compartir la poesía, no identificar poesía con autor, individuo que escribe, se le publica, se le premia o no, autora. Después de vivir la poesía compartiéndola, ¿no? Compartiéndola no como poeta, sino como una más en una plaza y como cada cual está allí, ¿no? Con lo que tiene, con lo que puede, con lo que es, incluido lo que hace. Después de ver el valor de ese compartir grupal, ¿no? Después supongo que ellos mencionaban el seminario Euraca, por ejemplo, el seminario Euraca, pues ponían todo en abierto, lo siguen poniendo. O sea, todo lo que habían leído que nosotras no habíamos leído, pues lo colgaban en la web y tú lo podías leer. Y algunas cosas eran muy difíciles de conseguir o no las teníamos, ¿no? O sea, una generosidad grupal de compartir, a partir de la cual creo que ya no podría volver a escribir como antes de eso. Cuando digo la plaza, no solo me refiero a la plaza de la calle, sino al emplazarte en común, en grupo, a compartir lo poético y pensar lo poético en grupo. A eso me refiero. Gracias, Paul. Esa generosidad de la que habla Eva, también tengo que hablar yo de ella, de cómo compartir, porque cuando yo empecé a escribir, yo creo que ya bastante mayor, siempre escribía, pero no me creía que escribía. En determinado momento me encontré con una persona, y una de esas personas fue Eva Chinchilla, que me alentó y comenzó a llevarme a diferentes sitios, ¿no, Eva? A que compartiera lo que escribía, a que no me diera miedo recitar. Y uno de los sitios donde recomendó para que fuera fue a Arnedo. Recuerdo que allí fue donde conocimos a María y a Patricia, y por ende, pues, cómo no, a Ángel y a Chus luego en determinados sitios, en el Centro de Poesía José Hierro, y así. A raíz de esa generosidad de ellas, y creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, pues vamos creciendo un poquito más y nos hacemos como piña, ¿no? Más adelante hubo un momento que por situaciones nos separamos, ¿no? Pero nunca hemos perdido ese cariño ni nada, pero sí que nos hemos mantenido en las letras. Eso ha hecho que para mí también fuera importante, interesante, que cuando cambié de ciudad empezara yo a trabajar con personas en positivo, las mujeres víctimas de violencia de género o los grupos de jóvenes de drogadicción y todo, y los hacía escribir en positivo. ¿Por qué? Porque siempre he guardado eso que a mí me dieron, que me dio Eva, que me dio el profesor de literatura con el que estaba. Cuando vine a España yo empecé de cero mis estudios. Entonces eso hizo que creciera un poco más, y yo pienso que hay un cambio dentro de mí, porque muchas de las personas que han estado conmigo ahora han publicado, se han dedicado a la literatura y lo han encontrado. ¿Sabes? Lo que tú has hecho, pues se va viendo y nos vemos abocados a eso, ¿no? Eso es lo que puedo dejar yo. Yo, así, por decir una cosa así que me viene así a la mente, es como escuchar. O sea, que la poesía desde nuestros 18 años ha sido, o sea, en vez de, bueno, hablar, escuchar más
o sea, a la lengua, a los demás, un poco. Que en Eureka también está todo esto. Porque el poeta siempre es como el que hace, ¿no? El que está haciendo ahí, pero o sea, si no escuchas un poco cómo está sonando lo que pasa a tu alrededor, no hay... Entonces, escuchar más que antes era como más, ¿no? Más creador y ahora es más escuchador. Yo me he quedado antes pensando lo de cómo ser más poeta, que creo que no, ya he dicho que no, tampoco lo eliges, en plan místico, pero pensaba, bueno, sí hay una experiencia muy concreta, muy básica de cómo ser más poeta, es pasan los años y lees más, ¿no? Cuanto más puedes leer, creo que más creces. Digo en mi experiencia concreta. Entonces, que es una cosa que me ha venido que parece muy simple, pero es que es así, vas leyendo y vas aprendiendo, ¿no? Con la poesía, o escuchando, vamos, para mí leer y escuchar es lo mismo. Entonces, ¿qué cambio respecto a Arnedo, ¿no? A llegar ahí a la Avenida América? Creo que, por ejemplo, en aquel momento, como me estaba componiendo un lugar con las lecturas, tenía una idea de los estilos como más enfrentados, más intrasinnosales, más cerrado todo. Creo que todos estos años de vivir la poesía muy intensamente me han hecho ver la tremenda diversidad y lo inesperado. Creo que lo que más me sigue gustando de la poesía es que no te esperas la poesía que te va a gustar. Hoy he conseguido eso, ya no quiero ser este tipo o este tipo o este tipo de poeta, sino al revés. No se sabe por dónde va a venir la siguiente poesía y eso es emocionante. También eso hace que te aburras con un montón de poesía que no te gusta, pero... Y eso probablemente también estuvo influido por la plaza, por cómo ha cambiado también el contexto cultural, político y social en España, que creo que 2006 no se parece nada a 2012 o 2020, pero nada. O sea, estamos hablando ahí de una burbuja... Bueno, esto daría para otra mesa redonda, pero es que se nos ha olvidado cómo eran esos años, antes de 2008. O sea, eran otro contexto. Entonces es muy probable que esto que digo simplemente es el contexto entrando también, ¿no? en cómo lo percibes. Pero como haber comprendido que la poesía que te gusta siempre te va a sorprender, te va a desafiar y que hay un montón de formas de escribir, creo que es también para mí misma, aceptar eso de mí misma, pero lo digo más como de persona que disfruta. Creo que en ese momento yo era una persona más cerrada, bueno, también más joven, intentando hacerse un mapa, pensando que los mapas estaban con fronteras y no hay. Bueno, pues alguna cosa más o... Pues cerramos con un texto. ¿Nadie más? Mira, por ahí, sí. Ah, perdón. Gracias. Venga, empiezo. Yo el que he leído antes, que era contra la nostalgia, pensaba que podía ayudarnos. Y entonces voy a leer uno también sobre el tiempo, de este libro que se llama Récord, que es de recuerdos. Nacen, crecen y mueren es un relato clásico. Crecen, mueren y nacen, y la frase baldío dorado durante días dormido no tienen en principio sentido.
Tendrían principios y todo, la historia, el relato, la memoria, el sentido, crecieran diferentes direcciones, de donde nace a donde muere, a donde nace se moviera. Y así como se mueve, quisiéramos vivirla, comprenderla como es. ¿Cómo sería si no tuviera final? Sí densidad, mancha, temperatura, orientación y desorientación. Un cuerpo vivo, no una recta. Bueno, en vez de fragmentar este poema, es que son 3 páginas, en vez de fragmentar en 2 páginas voy a leer otra cosa más breve, que son versiones de un poeta que me gusta mucho y pensador, René Char. Una de sus afirmaciones decía: en el centro de la poesía un contradictor te aguarda. Es tu soberano, lucha lealmente contra él. La traducción es de Jorge Riechmann y el libro de donde sale la cita, Indagación de la base y de la cima. La versión: en el centro de la contradicción un poema te aguarda. Luego, durante años, tuve en el mueble de los zapatos pegada esta cita de Char. Tardé 10 años en transformarla, adaptarla a lo que yo necesitaba. La cita dice: en poesía solo se habita el lugar que se abandona. Solo se crea la obra de la que uno se desprende. Solo se gana la duración mediante la destrucción del tiempo, pero todo cuanto se obtiene por ruptura, abandono y negación, solo se gana para los demás. Mi versión vivida y vívida. En la vida, y por eso también poco o mucho en la poesía, ¿se llega a habitar el lugar en el que una es constante? ¿A crear allí donde una se muestra sin fijaciones? ¿Se gana la duración mediante la suspensión del tiempo? ¿Y cuánto se obtiene por esa constancia, atrevimiento, suspensión, se gana para una misma y por eso también para las demás? Me vais a perdonar porque no me gusta leer con el móvil, siempre me gusta el papel, pero se ve que me he dejado el poema y entonces por eso lo voy a leer del móvil. Soy la canción del tiempo, esa que se enamoró de ti, vida, la que descubrió el abismo en un secreto inmisericordia, la que se sentó en aquel andén ruidoso y nada escuchó, la que se cegó por el brillo translúcido de tu inconsciencia, soy esa, la que caminó en el barro, la que casi se ahogó en el fango, la corrupta, la dispersa, la creyente, la que no sabía nada. Soy la que se tragó el murmullo, la que obedeció y desobedeció, la que venció el secreto en un grito de libertad. Soy la incoherencia, el espejismo de mi propio ser, la imperfecta, la que se arrastra a la intolerancia. Soy la que camina en bucle, mi espejo roto, mi propia aventura. Soy la que despegó, la que se atrevió a volver. Soy la nota variante, mi do de pecho, mi la sostenida, la que se enamoró de ti, vida. Me voy a leer pues, mira, un poema que me he traído aquí, muchas cosas que me he encontrado, que he escrito en la estación de Calahorra, que es la estación de tren para llegar a Arnedo, porque en Arnedo no hay estación. Y esperando el tren, bueno, pues pasó primero un tren de estos que pasa a todo meter. Y entonces es un poema en 2 partes. El primero es paso de un tren sin parada. Se le oye como a un loco, sin prisa, como una herramienta del viento que no lo sabe. Una luz blanca que viene y 2 luces rojas
en retirada, como un loco sin pies y atento, como un loco, el poder, fuerte como una gran cañería de acero, altura y precisión, el poder, sabe a dónde va, lo lleva en los raíles, inmaculado, el poder. Y la segunda parte, ¿cómo conocer las cosas? Desde su paso apresurado, en la intuición o en el conocimiento semiabsoluto que se muda en costumbre. La poesía veloz o la calma repetida. Mística o soslayo. ¿Con qué ciencia escribir este poema? ¿Con ciencia o a primera vista? Me llamo mi padre. Que acabemos ya. Si antes del beso una luz en tu cabeza prepara el beso, si sueñas eso, una certeza de movimientos, la perfección, uy, qué pereza la perfección. Probablemente una sombra, un tú, te sobrevenga y no seas tú quien firma el beso, sino un doblador, un especialista, alguien así. Cambia de foco. Después de un beso inesperado, si tienes aire y el atrapado entre las bocas puede servir, respira eso, un alud que empuja el mundo hasta fijarlo en un rostro. Ese fulgor inusitado, la pura luz, se parapeta labio tras labio, boca con boca, en la tradición de la que surge, compuesta y dinámica, en cada momento afín, la pieza firmada y con cartel de The End, luz cenital. En el guión de un beso hay siempre un exceso de guión. Bien. Muchísimas gracias. Os convocamos a la tarde. A las 5 tenemos también un recital estupendo, seguro, con Julieta Valero y Mar García Lozano. Y a las 7 cerramos la itinerancia, 5 meses después, con un festival, con un concierto que cierra el festival con Ariel Brínguez, Verónica Ferreiro y Javier Sánchez. Así que os esperamos después. Muchas gracias.